Con borrascas sobre nuestros cielos llega el tiempo de los misterios a vuestra casa. Comienza un nuevo espacio en blanco. Algo que hacemos hoy, como siempre, en directo, cuando es la 1:07, 12:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, David García y Borja López, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Televilas en la locución, Juan Gómez en la redacción, junto a Luis Miguel Domínguez y Alberto Real en la producción. Y además este que os habla, Miguel Blanco, con los saludos y la bienvenida para todos los que estáis ahí conectados. Estamos dispuestos ya a navegar por esos universos ocultos, pero antes de comenzar, dar las gracias a dos blanquitos, medio locos, que se han venido desde Sevilla a ver el programa. Bienvenidos, un placer tenerlos aquí. Y tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN, por WhatsApp, 633 50 50 11. Y en el mail, espacioenblanco@rtve.es. Redes abiertas y dispuestas a vuestra participación, que controlan como siempre Ramón Álvarez y Antonio Baena. Y para hoy tenemos temas interesantes, seguramente sorprendentes. Y os digo, va a sorprender, y esto es lo que os hemos preparado. Hoy vamos a explorar por lugares escondidos y pudorosos. Será una historia misteriosa de las partes bajas. Nuestro invitado nos guiará a través de un tratado anatómico y escatológico que relata cómo las zonas íntimas de personajes históricos influyeron en el devenir político y social. Será nuestro primer argumento, pero llegarán más. Seguiremos esperando a voces únicas que de nuevo se unirán a nosotros para llenar una vez más este espacio en blanco de misterios. Ya veréis qué sorprendente es el tema. Y para tratarlo tenemos aquí con nosotros a alguien que ya nos visitó con otro tema muy extraño, Roberto Pelta Fernández. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches, Miguel. Un placer que estés con nosotros. Pues un placer para mí estar con vosotros también. Doctor en Medicina y Cirugía cum laude. Sí, estudié en la Universidad Complutense, hice mi tesis doctoral, me dieron el cum laude y luego soy alergólogo y he trabajado muchos años en el Hospital Gregorio Marañón. Lo que pasa es que soy un jubilado activo porque como la medicina me gusta mucho, sigo viendo pacientes en la medicina privada. Y eres historiador de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, miembro de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, y un culo inquieto. Sí, y bueno, metido en ese mundo de los médicos humanistas. Y hiciste un libro que se llama Puro Veneno, un trabajo. Sí. Y ahora te ha dado por hacer un trabajo que se llama Historia de las partes bajas, anécdotas, curiosidades y misterios médicos de genitales ilustres. ¿Cómo te ha dado por ahí? Bueno, el libro de hecho está editado por la Esfera de los Libros, como el anterior. Yo soy un gran aficionado a la historia de la medicina. He leído muchas cosas y siempre me llamó la atención cómo ha sufrido el ser humano en ciertas épocas, por ejemplo, para sacarle una piedra de la vejiga o cuando tenía una hemorroide o un tumor en el recto. Entonces no existía como ahora la endoscopia, no teníamos esta medicina tan moderna y esos sufrimientos donde se daban la mano, por un lado, la osadía de algunos colegas míos que se atrevían a hacer operaciones bárbaras
en condiciones poco recomendables en cuanto a asepsia, etcétera, y esos valientes, y sobre todo mujeres valientes. Fíjate el padecimiento de las mujeres con los partos a lo largo de la historia. Para no enrollarme, voy a contar una cosa. La segunda mujer de Fernando VII se muere en el Palacio Real de Aranjuez porque se muere el feto, valga la redundancia, y entonces los médicos piensan que ella también está muerta, hacen una cesárea y bueno, creo que pegó un grito estremecedor porque no estaba muerta, pero murió allí. Está nuestro invitado, ya veréis, os preguntaréis cómo vamos a hacer un programa de misterio sobre las partes bajas. Hay cantidad de misterio, ¿verdad, Roberto? Bueno, no te digo nada. Hay algunos que no están bien esclarecidos, porque fíjate, para hacer un poco bocado, hace muchos años en Sevilla, en la década de los 50, hubo unas excavaciones. Y, bueno, pues hubo un personaje de la Iglesia que dijo que no se podían exponer en un museo esas imágenes, y entonces decidieron amputar esos miembros, esos falos, y guardarlos. Pero la persona que se encargó de aquello debía de estar aquel día un poco de fiesta, porque tiempo después, cuando se desempolvaron esas cajas, no cuadraban mucho el tamaño de aquellos penes con lo que allí se veía. Luego se descubrió pues que era una mujer, aquella restauradora, que se había dado a la bebida y debió tener una noche dionisíaca cuando se dedicó a aquella restauración mejor dicho, a aquella amputación de las figuras. Bueno, esto es parte de lo que vamos a hablar, ya veréis. Hay muchos misterios y sobre todo la fuerza que tiene el sexo en la vida, en la política y demás. Tras esa introducción, comenzamos. En este viaje que vamos a realizar por las partes bajas, encontraremos muchos interesantes y curiosos misterios. Ya que algunas entrepiernas ilustres han llegado a cambiar el curso de la historia. Alteraron el carácter de personajes célebres, hicieron avanzar la práctica médica y también unieron corazones a través de las más bajas pasiones. Algunos ejemplos. Notables superdotados como Fernando VII, notorios impotentes como Carlos II, el dolorido ano de Lutero, la felación mortal de un presidente de Francia, la efervescencia amatoria de la hermana de Napoleón. Descubramos algunos de los secretos ocultos de esas partes bajas. Te digo, Roberto, que yo no creo que... Mira que conozco gente. Tenías que ser tú que hicieras este tipo de cosas. El sexo influye en nuestra vida, ¿no? Y influye tan fuerte. Y bueno, hay dos fuerzas, el Eros y el Tánatos. Pero el sexo es muy poderoso y nos influye a todos en nuestra vida, queramos o no queramos. Muchísimo, es una condición innata del ser humano. Igual que tenemos que alimentarnos, pues también tenemos que tener sexo. El problema es que a veces el sexo también lleva a ciertas desviaciones, como se estudia en el libro. Yo lo que he intentado es ser riguroso pero ameno, porque es un tema donde fácilmente puedes caer en la banalidad. Y lejos de mi intención como médico, evidentemente no soy un urólogo, no soy un proctólogo, pero he rescatado historias. Fíjate que nombrábamos, por ejemplo, Lutero, un monje que padeció estreñimiento toda su vida y lo pasó fatal con las hemorroides que tenía. Y claro, eso condiciona un carácter. O por ejemplo el caso de Erasmo de Rotterdam, que escribe su elogio de la locura porque estaba fastidiadísimo con unos dolores de cólico nefrítico y encerrado en su casa dijo, pues voy a aprovechar para hacer un libro. Hay que tener narices, ¿eh? Yo solo he tenido un cólico nefrítico y no tendría yo fuerzas con el dolor para hacer eso. Pero bueno, hay gente muy resistente. Hay montones de historias de diferentes personajes que tiene mucho misterio. Ha habido un culto al falo en la antigüedad y en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Efectivamente. Hay dioses como Pan, Min, Priapo. Claro, efectivamente tenemos una enfermedad en medicina que es el priapismo, que es una erección persistente del pene que llega a ocasionar dolor, y si no se soluciona, como lo que hay ahí es un aflujo de sangre continuo a los cuerpos cavernosos, se pueden formar trombos y puedes tener una gangrena. Y entonces, efectivamente, el dios Priapo, un dios en erección, porque eso era un símbolo de fertilidad, de vida, ya que hablabas tú del Eros y el Tánatos. Ajá. Y el dios Min... Y el dios Min en Egipto, yo he visto muchas
estatuas de él y muchos grabados, y la gente iba a tocar ese falo porque era un síntoma, un signo de fertilidad, y les daba fuerza, además, decían. Claro, igual que sabes que en Grecia pues también se representaban estas estatuas con falos grandes en erección, e inclusive las mujeres pues llevaban amuletos, ¿no? Como símbolo de la fertilidad, colgados, ¿no? O sea que efectivamente el falo era entendido igual que las Venus, ¿no? Para hablar también de las mujeres, ¿no? Esas Venus que vemos pues que están muy obesas, ¿no? Y que tienen unas grandes mamas, y realmente pues son las mujeres que son símbolo de fertilidad. Has hablado del dolorido ano del útero. En Egipto había un guardián del ano también, que guardaba el ano del faraón. Efectivamente. Mira que yo he estado veces en Egipto y nunca me han contado nada de esto. Sí, bueno, es que los egipcios fueron pioneros en el uso de las lavativas, ¿no? Entonces ellos se fijaron pues que había un ave, ¿no? Ibis, ¿no? Que en las orillas del Nilo pues se metía el pico en el ano, porque ahí tiene una glándula que se llama la glándula uropigial. Entonces extraía una grasa y luego se frotaba en el plumaje, y así podía mantener mucho mejor el estado de su pelaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues surgieron ahí, realmente los egipcios eran tan listos que se dieron cuenta que había que purificar el organismo, mucho antes de que los griegos hablaran de la expulsión de los humores nocivos, ¿no? Y efectivamente cultivaron mucho las lavativas, y había sacerdotes expertos en el cuidado de la zona del recto y del ano, y esos diríamos que eran los guardianes del ano. Qué curioso. Siempre ha sido impúdico tocarse los testículos. Fíjate, Bueno, hasta se me traba la lengua. No, es que ahí hay otro tema. Sí, porque decían que el nombre testículo viene de que los antiguos romanos, los romanos, cuando daban una fe de algo, se ponían la mano sobre los testículos. No es realmente cierto eso. Lo que pasa que, efectivamente, testículo, testificar, testigo, son términos similares, ¿no? Y efectivamente, cuando vamos a un notario, ¿no? Que él tiene que dar fe, ¿no? Pues de algún modo es testigo de ese acto. Vale. ¿Hay penes curvados? Sí, existe una enfermedad que es la enfermedad de la Peyronie, que este era un cirujano de un famoso rey francés. No quiero dar muchos datos para que la gente lea el libro, Vale. Y entonces, bueno, pues él se da cuenta de que este rey tiene una incurvación del pene, y efectivamente existe una enfermedad que es la induración plástica del pene, donde se forman unas placas en los cuerpos cavernosos, y eso hace que la erección sea curva y dolorosa. Afortunadamente hoy hay tratamientos para eso, pero en el pasado lo pasaban muy mal, y también podía ser una causa de impotencia coeundi, porque podía alterar las relaciones sexuales, igual que existe en la mujer el dolor en el coito, que es la dispareunia, o por ejemplo el vaginismo, que es una contracción involuntaria de la vagina. En hombres que tienen este problema lo pasan muy mal durante las relaciones sexuales. Inclusive, fíjate qué curioso, que no se sabe hasta qué punto el prepucio es bueno tenerlo, con independencia de que culturas como la judía y la islámica han practicado y siguen practicando la circuncisión, porque podría prevenir el daño de los cuerpos cavernosos por una fricción directa del glande de los cuerpos cavernosos sobre la vagina. Te iba a preguntar si era bueno hacerse la circuncisión. Bueno, pues yo, fíjate, creo que aquí ha habido, como en todo, excesos. Una cosa es el tema cultural, pero es cierto que no necesariamente todas las personas con fimosis, es decir, con una dificultad para retraer el prepucio, pues tienen por qué someterse a la circuncisión, porque hay también expertos que dicen que eso disminuye la sensibilidad en el pene. Entonces, a veces, sobre todo en niños, basta con hacer una reducción de ese prepucio con un tirón de un experto adecuado, y no tener que llegar a hacer ese corte en círculo, que sería la circuncisión, de ahí el nombre. ¿Y la
operación del clítoris en las mujeres que se hace en muchos países? Sí, eso es una práctica que, bueno, que sabes que sigue existiendo, que además deja unas secuelas terribles a la mujer, y precisamente en el libro hablo no solo de eso, sino también de la episiotomía. Es decir, cuando la mujer, hablábamos antes... Mira, espera, mira que le des nombres raros los médicos a las cosas, vale. No, pero te lo voy a explicar. Es vale. Ese corte que se daba en el periné para facilitar la salida de la cabeza del feto en mujeres que eran primíparas, que no habían parido y que a lo mejor tenían dificultad de expulsión de la cabeza. El problema es que eso hoy en día hay que pedir consentimiento informado a la mujer. No lo puede hacer libremente el obstetra ni la matrona, porque también hay mujeres que no solo el dolor, sino también la posibilidad de desarrollar una incontinencia. Igual que también en el hombre en el pasado, cuando se operaba una hernia en la ingle, muchas veces se llevaban el testículo. Eran los capadores de los herniados, ¿no? Y eso también es una barbaridad. Bien, afortunadamente la cirugía que se hace de las hernias inguinoescrotales, ya que te gustan los términos médicos, es decir, las que están entre la ingle y la bolsa que recubre el testículo, el escroto, pues se hacen ya cirugías muy precisas, ¿no?, para evitar el dañar el testículo. Vale, y hablando de testículos, hay una elefantiasis escrotal. Contabas algo aquí a micrófono cerrado que era súper curioso. Sí, efectivamente, hay un parásito, ¿verdad?, que puede originar una alteración de la circulación linfática de la zona del escroto. En concreto es un parásito que se llama filaria, la Buchereria bancrofti, y hace que el paciente pues desarrolle un aumento exagerado del escroto. Yo he visto fotos de personas que están en zonas del mundo donde a lo mejor no hay una asistencia médica adecuada y llegan a llevar los testículos en carretilla porque no pueden sino caminar de lo grande que se ha puesto la bolsa escrotal. Testículos en carretilla. 1:23, 12:23 las Islas Canarias. Primeros datos, hay más que os vamos a contar. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Vayamos a conocer algunos ejemplos de reyes en el mundo y en la historia que han sido potentes. Nos informamos en el canal Cosas de la Historia. El capitán James Cook, en su tercer viaje en 1777, visitó la isla de Tonga en el Pacífico, donde conoció al rey Fatafei Paula. Era el 36º gobernador de la dinastía de Tui Tonga. El rey era un robusto octogenario, habló con Cook y le informó que era el deber del rey de explorar a todas las doncellas de la isla. Aparentemente su apretada agenda requería que actuara entre 8 y 10 veces al día, todos los días de la semana, y nunca se habría acostado 2 veces con la misma mujer. Se estima que, teniendo en cuenta las vacaciones y la enfermedad, el rey Fatafei había mantenido relaciones sexuales con aproximadamente 37.800 vírgenes durante su reinado. Es un ejemplo de estos reyes y el sexo. Hay más y nos los muestra nuestro invitado. No sé si conocías a este rey, 37.800 mujeres con 80 años. Tenía que aprobar a todas las hembras de la tribu. ¿Le conocías? No, un homenaje a tu equipo, a Natalia Sotillos, a este fantástico equipo que tienes. Yo me moví por varios programas de radio con puro veneno, pero no he encontrado gente tan documentada como vosotros. Sois fantásticos y aportáis datos que yo desconocía. Pero fíjate, al hilo de esto, de que este hombre no tenía tiempo para satisfacer tantas amantes que iban a ser desfloradas, fíjate que también, que es otro de los objetivos de mi libro, es desmitificar las leyendas. Porque, y tú lo sabes que llevas un programa de misterio, que a veces hay muchas leyendas por ahí no probadas. Fíjate, por poner el ejemplo en una mujer, Cleopatra, que a mí me recuerda un poco a Lucrecia Borgia. Por un lado se la ensalza, por otro lado se la denosta. Decían de ella, por ejemplo, que era especialista en el sexo oral y que la apodaron la boca de los 10.000 hombres, porque una vez, a bordo de una embarcación, invitó a 100 generales romanos y supuestamente a todos les practicó una felación. Eso es imposible. Mentira. ¿O imposible? Yo creo que mentira. Ah, vale.
Vale. Te saludan desde Nueva York, desde Osvaldo, desde Mar de la Plata en Argentina, desde Pozazal, que debe hacer un fresquito entre Palencia y Cantabria, con ventisque de frío esta noche, gélida, cerca de la radio, y dice, amenizáis mi madrugada, gracias por estar ahí. Desde Weimar en Tenerife, desde Málaga, gente de la seguridad privada, desde Basauri, desde una gasolinera en la España vaciada entre Zaragoza y Teruel, un montón de personas te están saludando. Vamos con ejemplos de... hemos tratado este tema, ¿sabes? Porque, primero, bueno, porque el libro está lleno, aparentemente no es una cosa misteriosa que dé miedo, sino que lo has hecho con mucha enjundia, y hay historias que se desconocían absolutamente, y la importancia que tiene el sexo, que puede haber cambiado incluso, como en alguna parte he leído, cambian políticos, cambian reyes, algo súper potente. Y hablando de potente, Fernando VII, ¿era un rey muy potente? Y hablando de potente, también lo potente es que tienen que ser a veces los médicos. Y no es que yo quiera defender a mis colegas, pero fíjate, un ejemplo, antes de entrar en Fernando VII, el rey Sol se operó de una fístula, después de muchos padecimientos que tuvo, y se puso de moda en la corte operarse de fístula, y gente que no tenía nada en el ano, en el recto, se querían operar y se operaban, ¿no? Porque afortunadamente le operó un barbero de la época y quedó bien. En el caso de Fernando VII también tuvieron que hacer un esfuerzo los médicos para solucionar su problema. Tuvo 4 mujeres, pero tenía un problema, y es que... ¿Qué problema tenía? Pues su pene era enorme. Y entonces, para no producir las desgarros genitales, ya por fin el médico de cámara diseñó, para entendernos, un cojín con forma de donus por donde introducía el aparato, y entonces hacía de freno para evitar esas embestidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ten en cuenta que en una carta a Stendhal, Próspero Mérimée, el famoso autor de Carmen, le decía de cómo era el pene de Fernando VII: en la base fino como una barra de lacre, y en la extremidad tan grueso como un puño, y era tan largo como un taco de billar. Napoleón tenía una silla coital. Napoleón II, tercero. Porque el primero, Napoleón, que todos conocemos, ahí hay también un poco de leyenda, que si demandaba mucho de Josefina o Josefina de él. Dicen, bueno, hay también gente dentro de mi profesión muy curiosa, porque ha habido 2 urólogos, uno que compró el supuesto pene de Napoleón cuando su médico Antomarski le hace la autopsia, y dicen que ese pene que lo compró en una subasta, pero es que hay otro más curioso que ha montado en Rusia un museo del pene, ¿no? Y ese tiene el pene de Rasputín, ¿no? Pero hay gente que dice, cuando lo ha visto en el museo, que creo que es en San Petersburgo, que es imposible que ese sea el pene de Rasputín, que parece más bien el pene de un animal. Entonces, quiero decir con esto que, bueno, que hay también mucha leyenda, pero efectivamente Fernando VII tenía un problema para, lógicamente, los reyes lo que quieren es descendencia, que les pueda suceder, y ya con la última mujer pues pudo tener descendencia, y ya vinieron al mundo Luisa Fernanda e Isabel II. Vale, has hablado de Rasputín. ¿Qué pasaba con Rasputín? Bueno, lo de Rasputín ya sabes que es un tema que a ti te gustó de mi anterior libro, de Puro Veneno. Sí, con el veneno, sí. Porque, bueno, no le mataban ni con veneno ni claro, de ninguna manera. Era inmune al cianuro, ¿no? Pero al final lo mataron. Y bueno, por Rasputín también decían que tenía un pene enorme, que las aristócratas de la época que andaban detrás de él, ¿no? Y bueno, pues también este urólogo ruso, pues dice que tiene ese pene de Rasputín. Pero sí, efectivamente, el monje loco, que le apodaban, pues dicen que participaba en orgías con los aristócratas y que empezó a cobrar mucha fama por sus partes bajas. Vale. No sé si no lo sacaron en el libro, pero ¿el tamaño importa? Bueno, yo he puesto ahí el criterio de lo que es un macropene o no. Por ejemplo, ya que hablabas de términos médicos, lo que tenía Fernando VII, retomando a Fernando VII, era una macrofalosomía, un falo muy grande. Un falo muy grande es cuando en erección tiene más de 18 centímetros. ¿Y pequeño? ¿Micropene cómo sería? Pues no me acuerdo de las dimensiones, pero en erección me parece que no supera los 3,5 o 4 centímetros. Vale. Había reyes impotentes también, al igual que había potentes. ¿Carlos II era uno de ellos? Claro, Carlos II el hechizado, que además
la medicina de la época estaba muy atrasada y llegaron a hacer un exorcismo para quitarle aquel hechizo que le impedía tener descendencia. De hecho, su segunda mujer, Mariana de Neoburgo, venía de una familia muy prolífica y no hubo descendencia. Eso dio lugar al cambio de dinastía. Claro, acabaron los Austrias y entraron los Borbones. Tuvo que venir Felipe V, ¿no? Y efectivamente el pobre Carlos II es que no se sabe muy bien lo que tenía. Yo siento meter terminología médica, pero tú me incitas. Se ha hablado de que pudo padecer el síndrome de Klinefelter. Es una alteración cromosómica que cursa con hipogonadismo, es decir, no se produce la testosterona en los testículos y están un poco feminizados. Les crecen las mamas, que es lo que llamamos ginecomastia. Ten en cuenta que él empezó a andar muy tarde, a partir de los 6 años, apenas le sacaban porque estaba siempre muy delicado, con lo cual por no tomar el sol tuvo raquitismo, tenía el prognatismo de las Austrias que le dificultaba ya que tenía problemas alimenticios, la masticación. O sea que, y hay historiadores que dicen que eso de que era un poco retrasado mental, que no, que era un hombre con capacidades. De hecho, durante su reinado, la hacienda española estuvo saneadísima. Vale. Te siguen saludando desde Murcia, Manuel desde Sevilla, José Vicente desde Birkensund en Noruega, a menos 10 grados. Un compañero, un técnico de Radio Euskadi también nos sigue saludando. Anomalías genitales en Hitler. Bueno, ¿qué tenía ese colega? Sí, pues ahí también está un poco la leyenda, ¿no? Porque en el caso de Hitler tenemos, como siempre, el intento a veces por parte de algunos de denostarle, ¿no? Para, hacerle daño al personaje, ¿no? Pero lo que es cierto, no quiero dar muchos datos, pero que había un problema en un testículo. Incluso, pues hay dudas de si era el testículo derecho, el testículo izquierdo. Lo que está claro que en la batalla del Somme de 1917 que él combatió, ahí hubo una grave herida en el muslo producida por una granada y ahí, dejémoslo por ahí, perdió uno de sus testículos. Vale, no sé qué me has contado sobre la silla de Napoleón III. Sí. No me has dicho nada, me parece. Es que hemos dicho antes que había reinas insaciables, pero había también reyes insaciables. Fíjate cómo era este Napoleón III, que frecuentaba uno de los burdeles más famosos de París, donde por cierto iba Toulouse-Lautrec, que era un hombre que dio nombre, valga la redundancia, a una enfermedad que se llama la enfermedad de Toulouse-Lautrec. Para entendernos, eran como unos huesos de cristal. Él era muy bajito, tuvo múltiples fracturas a lo largo de su vida, pero tenía un macropene, y entonces era muy apreciado en el mismo prostíbulo donde acudía Napoleón III, ¿no? Y entonces, Napoleón III pues buscó también un mueblista que le diseñara una silla especial para tener relaciones sexuales. Pero hubo otro peor que él, Bertie, que era el rey Eduardo VII de Inglaterra. A este le diseñaron una silla coital que podía estar a la vez con 2 mujeres. ¿Y cómo era la silla? Pues parece ser que era sexo oral por partida doble. Vale. Había una costumbre... Te estoy poniendo el cuerpo bien, ¿eh? Mira qué vergüenza me está dando. Había también alguna costumbre entre los papas de que había un tocador de ciertas partes bajas a los papas. Muy interesante, la leyenda de la papisa Juana. Sí, que decían que era una mujer que se metió a papa y que existía el palpador, que sería pues una ayuda de cámara de los pontífices para que cuando les elegían, él metía la mano por debajo de la silla donde estaba el pontífice, palpaba ahí y les decía, sí, tiene 2 testículos. Y entonces el resto de los cardenales pues decían, gracias a Dios. Pero la papisa Juana es una leyenda, porque claro, dicen incluso pues que parió en un desplazamiento de la Iglesia del Vaticano hasta la Iglesia de San Juan de Letrán, ¿no? Entonces ahí hay un poco de leyenda, que la gente lo lea en el libro. Algunos otros reyes que han sido también muy fogosos, si quieres alguno. Bueno, yo fíjate, ya hemos nombrado básicamente Eduardo VII, Fernando VII, pero vamos a contar porque tiene tela. Carol II de Rumanía. Tenía un pene enorme, según dicen. Muchas amantes se tuvieron que operar para que no las produjera desgarros peritoneales, Se hicieron intervenciones de la vulva, ¿no?
Y bueno, su primer matrimonio fue un fracaso, y ya el segundo, con la hija de un comerciante judío, Magda Lupescu, con esa ya tuvo relaciones, pero fue un hombre de excesos, y bueno, pues también otro personaje. 1:35, 12:35 las Islas Canarias. Estos han sido reyes. Vamos ahora con reinas y otras serie de cuestiones curiosas dentro del sexo con las féminas. Radio Nacional de España, la radio por delante. Hemos tenido el gusto de ver el ensayo de la luz eléctrica. La historia del sistema eléctrico español es una historia peculiar. Esta semana en Documentos, el sistema eléctrico español, la odisea de la luz. La electricidad en España la acogimos sorprendentemente a la par de Europa. El alumbrado eléctrico. Porque Edison se hizo con las patentes de Tesla, pudo desarrollar a lo grande la corriente alterna que él no había inventado. Ha habido un apagón y nos hemos ido a casa. La clave está en que diferencia lo que es un servicio de lo que es un negocio. Documentos, en la medianoche del domingo al lunes, las 11 en Canarias, Radio Nacional de España. Y cuando quieras en RNE Audio. Radio Nacional de España. No solo los reyes de la historia eran fogosos amantes, también las emperatrices. Del canal Curiosidades Históricas recabamos información sobre una de ellas. ¿Habías oído alguna vez de la emperatriz más promiscua en la historia? Su nombre es Mesalina, y era la tercera esposa del emperador romano, Claudio. Su recuerdo permanece intacto a lo largo de la historia por sus cuestionados y bastante poco tradicionales comportamientos en la antigua Roma. Una mujer influyente, poderosa y promiscua, así es como la recordamos. Se dice que la joven tenía una vida sexual muy activa. No le hacía falta cariño ni afecto por la noche, pues dormía con muchos hombres. Lo más curioso es que con su esposo no era capaz de estar. Se dice que Mesalina se escapaba de las habitaciones imperiales dejando a Claudio dormido. Se la veía caminando por las calles vacías de la ciudad en la madrugada, con un destino bastante interesante. Otra muestra de sexo apasionado en los reinos antiguos. Sigamos indagando en el mundo de las mujeres y el sexo. No solamente los reyes eran potentes, sino también había reinas potentes y que les gustaba. Pero mira, también está el mito. Fíjate, voy a retomar, y esto es de mi anterior libro, aquí no trato a Mesalina, de puro veneno, lo que dice mi amiga, la psicóloga Alejandra Vallejo Nájera, en su libro muy recomendable, Locos de la Historia. Sabes que su padre fue muy famoso por Locos Egregios, y dice Alejandra, Mesalina no es una ninfómana, como dicen quienes ignoran el significado exacto del término. Mesalina discrimina y mucho a quienes otorga sus favores sexuales, vamos, que no se ha acostado con cualquiera. Vale. ¿Y la hermana de Napoleón? Bueno, la hermana de Napoleón, ese sí es un caso aparte. Estamos hablando efectivamente de Paulina Bonaparte, que esta mujer sí tuvo muchos amantes y, bueno, se hizo muy famosa luego por su matrimonio con Borghese, ¿no? Sabemos lo de la Venus Borghese, ¿no? Encargó a Antonio Cánova, que era un famoso escultor de la época, a su marido que le hiciera una escultura desnuda, ¿no? Y esta sí que en su estancia en Haití, pues sobre todo con militares, ¿no? Tuvo muchas relaciones promiscuas, ¿no? Y claro, en una época además donde se desconocían mucho las enfermedades venéreas, ¿no? Y eso traía una serie de consecuencias para las mujeres y para los hombres. Aunque no lo has nombrado, fíjate, un capítulo que a mí me parece muy curioso de este libro es lo que le ocurrió a Rossini, el famoso compositor de ópera. Cuéntanoslo. Que tenía una gonorrea, entonces la gonorrea, que era tener pus por la uretra, pues no había tratamientos antibióticos, entonces se formaban cicatrices, no se podía orinar bien y él se sondaba diariamente y en el salón de su casa tenía una vitrina con las sondas y cuando llegaba alguna visita le decía, el mejor invento de la humanidad, la sonda, porque gracias a eso podía orinar. Te has quedado a gusto escribiendo esto, ¿verdad? Me he despachado bien.
remendadoras de himenes. ¿Ha habido mujeres que hacían eso? Sí, claro, porque en los burdeles estaban muy cotizadas las prostitutas que tenían el virgo. Y entonces algunas lo habían perdido y surgieron ahí las remendadoras de himen. De hecho, tenemos una obra clásica de la literatura española que es La Celestina, que era una remienda virgos, ¿no? Según nos cuenta su autor. Y aparte que utilizaban para hacer esto materiales muy curiosos, ¿no? Claro, eso tenían que coserlo con unas agujas que normalmente eran agujas de pellejero. Utilizaban sustancias que producían una acción cáustica sobre las paredes vaginales para que eso se cerrara, ¿no? Con cicatrices muy dolorosas, ¿no? Y inclusive hay referencias a este tema por Miguel de Cervantes. En La tía fingida, por lo menos se le atribuye este relato que inicialmente se pensó que era anónimo, habla de lo dolorosa que podía ser la deformación si la mujer había pasado antes por las manos de una remienda virgos, porque te dejaba el virgo muy mal apañado. Increíble. Sí, había también otra costumbre en la Edad Media, que era las bragas de hierro. Ah, bueno, sí. ¿Los cinturones de castidad o era lo mismo? Claro, efectivamente, es lo mismo, el cinturón de castidad. Sí, precisamente yo hago referencia a un libro que ha publicado la famosa Premio Planeta, Espido Freire, en la misma editorial que yo, en La Esfera, y ella ahí pues hace un repaso, ¿verdad?, que dejo a la curiosidad del lector de lo que había de verdad y de mentira en lo del cinturón de castidad. Pero hay un hecho. Existió, aunque haya leyendas sobre el tema, los cruzados se marchaban a las cruzadas, pero no eran ningunos santos. Ellos tenían relaciones y a la mujer la dejaban cerradita para que no pudiera ponerle los cuernos mientras estaban allí rescatando los territorios en Tierra Santa de los infieles. Debía ser una tortura llevar eso encima, ¿no? Eso era tremendo, creaba no solo erosiones, sino muchos problemas de higiene. Pensemos que las partes bajas en el pasado no teníamos el invento del bidé, que fue, por cierto, un invento francés, no teníamos la higiene actual y, claro, pues eso ocasionaba a veces. Y luego también los olores, Miguel. Fíjate que otro tema que no nos da tiempo ya tocar es el de los eunucos. Los eunucos... Sí, lo vamos a tocar después. Déjalo. Sí, vale, pues lo dejo. Lo avanzamos. No, si era por lo del olor, que a veces se reconocía al eunuco porque olía amoníaco, porque tenía pérdidas de orina. Impotencia femenina. Bueno, el tema de la impotencia femenina también está ahí, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, más que el tema de impotencia, por ejemplo, hubo una de las Bonaparte que en lugar de ser tan activa como el resto de la familia, pues tenía anafrodisia, ¿no? O sea, una dificultad para disfrutar del sexo. Y la hicieron una operación de intentar aproximar más el clítoris a la abertura vaginal, a ver si había suerte, pero aquello no funcionó. Entonces, efectivamente, existían lo que se llamaba también las mujeres cerradas, mujeres que no podían disfrutar del sexo porque tenían sus partes muy cerradas y, bueno, a pesar de que la Iglesia tenía mucho poder, a veces había una dispensa papal para que esas mujeres pudieran tener relaciones con otros hombres que las desflorasen, porque muchas veces el problema tampoco era de ellas. Imaginemos un calibre muy grande en una mujer muy estrecha. Eso era imposible. ¿Y había permiso para que un hombre de fuera pudiera activarla sexualmente? Sí, pero incluso había una especie de tribunal que se formaba de mujeres con cierta experiencia y un notario que daba fe de si ese hombre al que ella había acusado de impotente, pues también podía haber intereses por parte de las mujeres para quitarse a un marido no deseado que la maltrataba o que era alcohólico de encima, de decir es impotente. Entonces había una prueba para ver si realmente eyaculaba. Inclusive hubo el caso de alguna mujer famosa que se ponía una cánula de oro en la vagina para recoger el semen. Había una curiosa forma de curar la histeria.
Ah, sí, bueno, la película Histeria, que vimos hace algunos años, que era un discípulo de Freud, ¿no? Entonces este era un médico londinense, ¿no? Que le iban lo que entonces se llamaban histéricas, ¿no? Porque histeria es una palabra que viene de ísteros, útero, ¿no? Entonces, bueno, pues... Muy relacionado con el útero femenino. Claro, pero en realidad es también... algo que no tiene sentido, porque una cosa es que hubiera una neurosis y otra cosa es que eso fuera porque esa mujer era virgen, ¿no? Pero bueno, este médico abrió una consulta en Londres, ¿no? Y lo que vemos en la película Histeria, que contrata a un ayudante, y claro, el ayudante llega allí, ve unas señoras que van a la consulta, que se ponen ahí con las piernas abiertas y que este señor las masturbaba. Y entonces le dice al ayudante, dice, mire, estoy ya cansado de tener que hacer esto manual porque tengo mucha clientela. Y entonces es el que inventa el vibrador. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Mortimer, me suena que se llamaba el médico. James Mortimer, creo. Hemos hablado de reyes, reinas insaciables. ¿Quiénes eran? Bueno, pues reinas insaciables hemos tenido también bastantes, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En España, por ejemplo, dos reinas. Una, María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV. También ahí, pues la leyenda se ha extendido, que si tuvo muchas relaciones con Godoy. Lo que es cierto, tuvo bastantes amantes. Decían que, bueno, que la relación con Godoy era una relación consentida por Carlos IV. Y luego tenemos el caso de la de los tristes destinos, que es como Pérez Galdós llamó a Isabel II. Y esta sí tuvo bastantes amantes, ¿no? Lo que pasa es que también hay leyendas. Por ejemplo, se dice que la desfloró Salustiano de Olózaga, que era un político riojano, y eso no está del todo probado, ¿no? Pero sí, era una mujer. Fíjate que ya con el paso del tiempo Isabel II desarrolló una gran obesidad, pero era una mujer que tuvo amantes muy fogosos y muy bellos, como por ejemplo el que ella llamaba el general bonito, el general Serrano. Te saludan desde Montreal, en Canadá, 13 grados bajo cero, desde Fuente Alvilla de Ángeles. Y Andrés de Argentina pregunta si se practicaba en la antigüedad la vasectomía. Sí, efectivamente. La vasectomía no es una práctica reciente, ¿no? Lo que pasa que hubo un tiempo que se le atribuía a la vasectomía pues una serie de propiedades que luego se ha visto que no tenía. Realmente la vasectomía se emplea para evitar la descendencia, ¿no? Pero hubo un tiempo, y quiero sembrar ahí la duda para que la gente lo pueda leer en el libro, que se pensaba que la vasectomía tenía otras aplicaciones terapéuticas. Te saludan desde México, Zacatecas, Roberto. 1:48, 12:48 en las Islas Canarias. Este tema extraño que estamos tocando hoy. No habíamos hablado de política, no habíamos hablado tampoco de sexo, pero por tu culpa, o gracias a ti, estamos hablando de todo ello. Y desde Finlandia, 20 grados bajo cero, escuchando el programa calentita en la cama, cosa que nos alegra. Ojalá el programa os sirva para pasar un rato diferente. Ahora que has dicho lo de política, sí cuento el caso de Félix Fauré, que fue un presidente de Francia. Fue un presidente de Francia que murió en el Palacio del Elíseo en extrañas circunstancias, porque tenía una amante que iba pues casi todos los días a verle. No debía tener mucho trabajo este hombre de presidente. La metían por una puerta trasera del Elíseo y parece ser que en pleno sexo oral él tuvo una hemorragia cerebral. Eso sí, se murió disfrutando mucho. Insisto, 1:49, 12:49 en las Islas Canarias. Para los que no conocéis mucho el Espacio en Blanco, tenemos un compañero nuevo. A veces tocamos cosas de misterio. En la segunda parte va a haber mucho más misterio, cosas más y a los que han venido a vernos todavía nos queda algo más por hablar. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Entremos en otro universo relacionado con el sexo. Nos referimos a los afrodisíacos. El canal Atida Mi Pharma nos adelanta los primeros datos. El poder de los alimentos afrodisíacos es algo que conocemos desde hace cientos de años. El chocolate, las ostras, las fresas,
Las sustancias que contienen tienen un impacto en la vida sexual, pues afectan a la química del cerebro y a nivel de la energía. ¿Cuáles son los 5 alimentos que te pueden ayudar en tus relaciones sexuales? El chocolate. Las semillas de cacao contienen teobromina y fenilalanina. Además, promueven la secreción de serotonina, que la serotonina es una hormona relacionada con la felicidad. Esto es lo que convierte al chocolate en un potente afrodisíaco, con capacidad de controlar la respiración pulmonar y la circulación sanguínea, también de reducir la fatiga y aumentar el deseo sexual. La miel, lo de luna de miel no es una expresión al azar, sino que es un alimento que es muy utilizado por los novios tras la celebración para mejorar sus experiencias sexuales. Os explico por qué. La miel contiene boro y este mineral ayuda a promover la metabolización y el uso de los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas. Consumir crudo este alimento nos va a aumentar la liberación de testosterona. Además, la miel es rica en vitamina B, la cual es muy necesaria para aumentar el deseo sexual masculino. Las ostras, su alto contenido en zinc y en proteínas van a mejorar muchísimo la lubricación femenina y el esperma masculino. Por otro lado, es un alimento muy energético, lo que va a garantizar un buen impulso y un rendimiento bueno sexual. Son solo algunos ejemplos, pero nuestro invitado conoce más. Le saludan desde las partes bajas de Melbourne. Supongo que será al sur, o digo yo, no lo sé. Igual que hablaste de... No creo que sea un prostíbulo. No. Igual que hablaste de venenos, has hecho un trabajo hablando de afrodisíacos. En esa introducción nos hablaban de algunos alimentos. ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, mira, de hecho se ha hablado de las ostras, pero yo voy a hablar de las almejas. La almeja, por su forma, tiene una similitud con la forma de la vulva, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces también esta similitud hacía que se considerase a un alimento afrodisíaco. Realmente, Miguel, no hay alimentos afrodisíacos, porque claro, si tú estás con una mujer muy atractiva, tienes ostras, tienes buen champán, etcétera, tienes buena música, tienes buen clima, o sea que yo creo que sí, bueno, lo que comentaban del chocolate, ¿no? O la miel, son muy energéticas, ¿no? Pero de ahí a que sean afrodisíacas, y luego además dentro de estos los afrodisíacos hay algunos muy repulsivos, ¿eh? Se ha utilizado como afrodisíaco a lo largo de la historia cosas verdaderamente repulsivas que yo no voy a nombrar aquí. Por favor, alguna. El libro habla de alguna de ellas, no sé qué tipo de animal extraño, ¿no? Sí, ha habido por ahí unos animales extraños, incluso algunos reptiles, ¿verdad? Hay un capítulo del libro que se llama Repulsivos afrodisíacos, ¿no? De hecho, Plinio, en su Historia Natural, ya habla pues de algunas partes del escinco, un tipo de reptil del Nilo, ¿no? El sudor de los gladiadores. Había mujeres que se vendían en las puertas de los coliseos sudor en botellitas de gladiadores y decían que eso era afrodisíaco, ¿no? O, por ejemplo, las orquídeas, ¿no? Hay algún tipo de orquídea, ¿no? Que tenía en sus semillas una similitud con los testículos y se consideraban también afrodisíacas, pero te aseguro que algunas eran indigeribles. Por ejemplo, fíjate, un bebedizo de la Edad Media, el corazón de una paloma, el hígado de un gorrión, la matriz de una golondrina y el riñón de una liebre, como parte de un ungüento, o mejor dicho, un preparado afrodisíaco. ¿Tú no crees entonces que haya afrodisíacos, plantas o...? Hombre, yo no tengo experiencia personal, pero creo que alimentos como tales, si hay fármacos, pueden estimular el deseo sexual, ¿no? Pero de ahí a alimentos afrodisíacos, yo por lo menos, yo no soy un experto en nutrición, pienso que no. Vale. Elena, desde Candelaria, en Tenerife, dice que no se va a perder el libro, que le ha recordado a una profesora de historia que les explicaba la importancia de la vida sexual de los reyes. Por eso estamos haciendo este programa, porque, bueno, luego te preguntaré sobre reyes que han cambiado gracias a toda esta historia. La afición de doña Germana por la cantaridina. Efectivamente, Germana de Foix, la segunda mujer de Fernando el Católico, tema que recordarás que toqué también en Puro Veneno, en el libro anterior. Entonces, doña Germana, pues claro, tenía una edad inferior a la del rey y había que buscar descendencia y entonces pues le daba afrodisíacos. El rey muere en una localidad de Extremadura y supuestamente se cree que fue por una pócima
pócima que contenía cantaridina. La cantaridina se extrae de un coleóptero que se llama Lita vesicatoria, entonces se deja de secar el insecto y se pulverizan las alas, y con eso se hace el cantaris, y el principio activo de la cantarina es muy vesicante, es decir, esto se utilizaba ¿Vesicante qué significa? Pues que es ardiente, que te puede formar ampollas. Imagínate que esto lo usaban las brujas en la Edad Media. Te iba a preguntar por ellas. También lo usaban las curanderas para provocar abortos, ¿no? Bueno, entonces es una sustancia que puede tener una acción muy tóxica para las partes bajas. ¿Tú como médico qué recomendarías para tener una sexualidad buena, tanto a los hombres como a las mujeres? Y te cuento, una vez estuve en Brasil, perdido con una tribu muy poco contactada, gente que les preguntaba los años y no sabían si tenían 80, 90, que estaban, no veas, como un árbol jovencito, con mucha actividad sexual, y les preguntaba qué tomaban y decían que algo parecido al ginseng, lo llamaban Paulina cupanacum. Bueno, efectivamente hay algunas plantas energizantes. Recordarás la maca andina, por ejemplo. La maca andina pues también sirve para estimular la potencia sexual. Bueno, sí, puede haber ciertas plantas. Ya los romanos utilizaban una planta que se llamaba el sauzgatillo, ¿no? Y, bueno, pues el sauzgatillo de algún modo sabían que estimulaba la potencia sexual, ¿no? Entonces, bueno, puede haber algunos complementos que pueden resultar útiles. ¿Tanto para hombres como para mujeres? Tanto para hombres como para mujeres. Vale. Y luego también, pues hay estudios curiosos en urología que dicen que las relaciones sexuales frecuentes pueden prevenir el cáncer de próstata. Sí. Yo eso se lo he oído a algunos urólogos. Sí. Sí. ¿Te quedas unos minutitos después para hablarnos de los... o si quieres hablar ahora ya de los eunucos? Lo adelantamos y te quedas unos minutitos en la segunda hora. Vale, vale. Y déjame que diga a los oyentes, hay muchos misterios esperando en la segunda hora. Tenemos un montón de voces que nos van a contar cosas súper extrañas. Algunas dan un poquito de miedo, así que ya estáis avisados. Y espero que esto sirva para aprender. A mí, te digo, me estás alucinando con ciertas cosas. 1 minutito y medio nos queda. Eunucos. Bueno, sí, de hecho, el apartado del libro donde van los eunucos se llama Cuestión de pelotas. Claro, no podía ser de otra manera. Y entonces, bueno, los eunucos efectivamente han existido desde tiempos muy antiguos. En los harenes los tenían porque era un símbolo de fidelidad hacia el sultán y cuidaban los harenes. Antes decía que a veces se detectaba el olor porque la amputación que se les hacía podía ser más o menos acentuada, y entonces, claro, si les cortaban en exceso hasta la uretra, podían tener dificultades para orinar, entonces sufrían pérdidas de orina, ¿no? Y luego los eunucos también tuvieron una época brillante cuando los coros de polifonía, como no se admitía en las iglesias a las mujeres, pues había que contratar a los castrati. Y antes hemos hablado de reyes, fíjate que aquí tuvimos un castrati muy famoso que fue Farinelli, que le sacaba de su melancolía a Felipe V cantándole en el Palacio de Aranjuez, en el Palacio Real de Madrid, y bueno, fue de algún modo la ayuda para tratar a ese maníaco depresivo en una época donde no había psicofármacos como ahora. Te quedas unos minutitos después, Sí, me ¿no? quedo con vosotros. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros con las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias, pero después seguimos, aún nos queda una hora de espacio en blanco con mucho más misterio, aparte de esta historia de las partes bajas con el doctor Roberto Pelta, un tema sorprendente que nos ha traído hoy. El Blanco Radio RNE, por si queréis entrar en las redes sociales o si queréis mandarnos una nota de voz, 633 50 50 11, y decirnos dónde estáis. Danos unos minutitos y regresamos enseguida. Dos y 5, 1 y 5 en las Islas Canarias. De nuevo es nuestro tiempo aquí en Radio Nacional, una hora más del espacio en blanco. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RNE y 633 50 50 11. Saludos a todos los que estáis ahí en directo, divirtiéndoos, decís, con este tema que hemos tocado, los misterios que hay detrás de toda esta historia del sexo. Nuestro principal y primer invitado, Roberto Pelta, que ha escrito esta historia de las partes bajas.
John Dillinger, nos quedan 4 o 5 minutitos. Sí, ¿Qué hacía este colega? Bueno, John Dillinger era un famoso gángster, ¿no?, que dio muchos golpes en Estados Unidos, ¿no?, el primero en 1933, y bueno, pues se decía que tenía un gran pene, ¿no?, que medía 31 centímetros, y entonces el jefe del FBI pues lo expuso en su oficina y todo. Es que ya hemos visto que si hay museos falológicos, porque hemos hablado de ese museo en Rusia, pero hay otro museo falológico, no solo del ser humano, sino de animales con grandes penes en Reykjavik. Tú que eres un gran viajero, ahí cuando vuelvas a Islandia tienes que ir a visitar el Museo Falológico de Reykjavik. No te he puesto la calle exacta, pero bueno, en el libro tienes una pista. Me lo apunto. Y Errol Flynn era otro colega también. Bueno, entonces claro, pues hay fotos, ¿no?, de Dillinger, ¿no?, cuando ya le atrapan y muere y tal, que dicen que tenía un gran pene, pero también hay un poco de leyenda, porque tenía una sábana ahí que hacía como un bulto, ¿no? Y bueno, en el caso de Errol Flynn, fíjate, más leyenda todavía, porque bueno, fue un hombre de excesos, alcoholismo, mujeres, y decían que en sus fiestas privadas, con los amigos más íntimos, que tocaba con su pene el piano. Sorprendido me dejas. Casi para terminar, 2 cosas me quedan. El preservativo. Ya en la tumba de Tutankamón decían que había preservativos. ¿La historia del preservativo, desde cuándo se utiliza? Bueno, pues mira, antes precisamente nos preguntaban desde cuándo data la vasectomía, de finales del 19, que además la vasectomía tuvo una historia, y es que se pensaba que era una técnica rejuvenecedora, igual que, como no da tiempo a todo, hubo unos médicos que trasplantaban testículos de mono al ser humano para aumentar la potencia sexual, ¿no? En concreto un ruso se llamaba Voronov, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del preservativo, muy interesante, lógicamente, para prevenir las enfermedades venéreas, ¿no? Y bueno, pues como dices, es algo muy antiguo. Ya los romanos pues lo hacían con tripas de animales, ¿no? Y es una historia curiosa. Y luego también en torno a esta historia, pues bueno, hay también ciertas leyendas, ¿no? Pero lo que sí es cierto, que la primera propaganda que hubo en Estados Unidos, en el New York Times, promocionaban los condones franceses del Dr. Power. O sea que entonces, fíjate, los médicos apostaban hasta por estos artilugios poniendo su apellido, ¿no? Y bueno, pues ¿cuándo se revoluciona el preservativo en la historia? Cuando aparece el látex, cuando encontramos las técnicas de vulcanización del caucho con Goodyear, ¿no? Y entonces en 1930 comienza ya la producción industrial de látex y de preservativos. Y quedará para otra vez, pero también tiene su historia la prótesis de pene. ¿Prótesis de pene? Claro, en ciertos casos de impotencia, sobre todo en diabéticos, donde fracasan los derivados del Viagra, como, sildenafilo, no quería dar nombres comerciales, el sildenafilo y sus derivados, o por ejemplo hay también unas sustancias que se introducen por la uretra y pueden aumentar la erección, pero cuando eso no es suficiente existen las prótesis de pene, y las prótesis de pene tienen también un desarrollo curioso. Solo alguien como tú podía escribir un libro como este. Te saludan desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, escuchando y disfrutando del espacio en blanco. Saludos tropicales. Roberto desde Asturias. Hoy está muy bien el invitado, dicen, en Baracaldo. Como siempre ha sido un placer tenerte. Forma de contacto. ¿Cuándo vas a presentar el libro? El libro se presenta el día 17 de marzo en el... Espera, si queréis conocer a este personaje, este doctor tan especial... ¿17 de marzo? El 17 de marzo a las 7 de la tarde en el Casino de Gran Vía. No se confundan con el Casino de la calle Alcalá, Gran Vía, esquina Hortaleza. Y bueno, ese día haremos la presentación, pero el libro ya está en las librerías. ¿Y forma de contacto contigo? ¿O que pongan un Roberto Pelta y sales por todos los sitios? ¿O? Sí, tengo una página web, o sea que no es difícil encontrarme por ahí, por internet. Ha sido un placer teneros a los dos aquí en el programa. Espero yo he disfrutado mucho, tu programa es maravilloso y nada, pues que sigas teniendo el mismo éxito, porque es que siempre que vengo hay una afluencia de gente en todo el mundo que te sigue. Eso es porque los invitados son buenos. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti. Un abrazo. 2:11, 1:11 en las Islas Canarias. Seguimos. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos.
desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola Miguel, me llamo Nicolás y tengo 10 años. Mi madre se llama Lorena y mi madre cada noche me pone un programa de lo tuyo para escucharlo todas las noches y me divierto mucho con tu programa. Miguel, muchísimas gracias para ti y para todo tu equipo. Te llamamos desde Sevilla. Te oigo desde siempre. Y el veneno de tu radio también lo lleva ya mi hijo Nicolás. Gracias por enseñarnos, porque nos das lecciones de vida. Gracias por darnos tanta ayuda y te seguiremos escuchando siempre. Eres muy grande, Miguel. Un abrazo. Qué bonito que nos mandéis esos mensajes. Saludos para Nicolás también y para ti, y gracias por esos mensajitos. Si queréis mandar más, 633 50 50 11. Y me dice Roberto, que sigue aquí todavía, que la presentación, te abren el micrófono, ¿es el 17? Es que la presentación del libro, perdón, no es el 17 de marzo, es el 17 de febrero a las 19 horas en el Casino de Gran Vía. 17 de febrero, dentro de 2 semanas, ahí estaremos. Es que me quedo tan relajado en este programa que varío los meses. Vale, febrero, 2 y 13, como digo, 1 y 13 en las Islas Canarias. Cambiamos un poco el escenario, llega nuestro compañero Juan Gómez con historias de esas que a veces dan un poco de miedo. Últimamente hay muchos científicos, muchos expertos, investigadores que hablan de vida después de la vida, tratando de aportar pruebas de que se sigue más allá después de este paso por esta vida. Nuestro compañero Juan Gómez llega hoy para darnos un toque desde el más allá y ya le saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches. Ese toque, bueno, yo no estoy en el más allá, pero desde luego la historia de hoy tiene que ver con ese toque, o más bien quizá una despedida desde el más allá. Ponos en el antecedentes. ¿Quién da ese toque desde el más allá? Pues mira, vamos a situarnos lo primero en el tiempo, nos vamos hasta el año 1987, donde, suceden una serie de acontecimientos a raíz del fallecimiento de una persona, en concreto del suegro de nuestra protagonista, que vamos a escuchar su testimonio y que es realmente, sugerente, ¿no? Sobre todo a la hora de pensar lo que tú has dicho, si existe otra vida en ese otro lado y si desde ese otro lado se puede dar un toque, se puede dar o hacer una pequeña despedida. Fíjate, este hombre, el suegro de nuestra protagonista, sufre una tremenda enfermedad, cáncer en concreto. Es algo que traumatiza ya no solo a su nuera, sino evidentemente a sus hijos, a su mujer, y llega al punto en que incluso ellos mismos deciden no contárselo al propio protagonista, quizá para que no cometiera algún tipo de acto que ellos quizá pensaban que por su temperamento pues pudiera llegar a cometer, ¿no? Sin embargo, ya sabes que cuando una persona está enferma parece que tiene algo en los ojos que le indica que algo está a punto de llegar. Y fíjate, nuestra protagonista, la nuera de la persona que finalmente falleció, lo contaba de la siguiente manera. Él también lo sabe. De alguna manera es un lenguaje que no tiene palabras, pero lo dicen las miradas. Y él sabía perfectamente que aquello que le estaba sucediendo pues era un cáncer, porque él también había visto cómo habían muerto sus familiares suyos y de la misma enfermedad y sabía los síntomas y claro, pero y él tampoco, de alguna manera, es como que no quería tampoco hacer de sufrir a sus hijos. Y curiosamente uno de sus hijos parece que tiene una extraña experiencia, ¿no? Eso es, ocurre, la vamos a escuchar un día o 2 días después del fallecimiento de su padre. En este caso, el hijo, siempre le gustaba irse a la cama tranquilamente, relajarse, y había una situación que cuando su padre, vivía, era que el hecho de que siempre se despedía de él por la noche, se acercaba a la habitación, se sentaba en la cama, le daba un beso y se despedía pues como cualquier padre con su hijo. Pero lo que ocurre es que
2 días, como digo, 1 o 2 días después del fallecimiento de su padre, ocurre lo siguiente. Nada más fallecer, yo creo que no sé si fue a la noche siguiente o a las 2 noches. Y entonces notó como el colchón, en el lado derecho de su cama, se mullía el colchón hacia abajo. O sea, como alguien se sienta pero no ves a nadie. Y entonces él de alguna manera dijo, uy, o sea, ¿esto qué es? Y intuyó de alguna manera que podría ser su padre. Una experiencia curiosa. ¿Se repitió otras veces? Claro, porque esto evidentemente después de 2 días o 1, como hemos escuchado, del fallecimiento de su padre, pues podría ser, pues no sé, la sugestión, ¿no? Las ganas o el sufrimiento tan cercano en el tiempo después de su fallecimiento. Pero él, el hijo, pensando que quizá pudiera ser esa despedida, decidió estar muy atento al día siguiente, o más bien a la noche siguiente. Así que repite la misma operación, se mete en la cama, se relaja y entonces ocurre lo que vamos a escuchar. Entonces, al día siguiente, en esa misma noche, ahora voy a mirar, ahora voy a prestar atención a ver si de verdad ocurre. Y efectivamente, esta vez volvió a ocurrir y de alguna manera él, pues en su cabeza, pues se despidió de su padre. Eso le pasó al hijo, pero parece que también le ocurre a las hijas, a una de las hijas. Eso es, a una de las hijas en concreto. Hay un momento determinado, ya han pasado varios días del fallecimiento de este hombre y nuestra protagonista, la nuera, está en la casa familiar, está con los hijos de este hombre y hay un momento determinado en donde de repente escuchan un grito. Es un grito aterrador, es de una de las hijas. Bien, no saben qué es lo que está ocurriendo, se acercan donde está ella, está literalmente tirada en el suelo, aterrada absolutamente porque dice que algo la ha ocurrido. Bien, pues este algo tiene que ver aparentemente con su padre y esto fue lo que nos contaba. Yo estaba en el cuarto de estar y yo la oigo gritar a ella. Empezó a gritar, no. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y es que me está llamando. O sea, como que ella oía a que su padre la llamaba. Claro, el hermano pequeño al verla así, pues igual se queda en shock, como diciendo, ¿pero qué pasa, no? ¿Qué estás oyendo? Y bueno, entre todos se tiró al suelo, no paraba de llorar, o sea, ella decía que la decía Bill. Y claro, ella lo oye su nombre y luego como que a la espalda, como que alguien la tocaba el pelo y la llamaba. Y es como, pues me imagino que la escogió como segunda hija para despedirse. Vaya toques desde el más allá, que daba. ¿Le pasó también algo a la protagonista, a la que nos está contando todo esto? Sí, le pasó algo, ¿no? Porque fíjate, hay que decir una cosa, para ella, a pesar de que es la nuera y siempre parece que hay una especie de mitología, ¿no? Entre los suegros y los yernos o las nueras y las suegras y tal, la verdad es que ella decía que él se había comportado prácticamente como si fuera su verdadero padre. De hecho, me llegó a confesar que incluso fue mejor padre que su propio padre, ¿no? Su padre biológico. Estaba tremendamente vinculada a su suegro y esto de alguna manera hizo que tuviera cierta experiencia o que quizá desde ese más allá su suegro también se quisiera despedir, pero también hacerle una pregunta. Fíjate, vamos a quedarnos en una habitación que también va a ser protagonista. Es una habitación de la casa donde viven y donde duermen también 2 de las hijas de este hombre que fallece. En un momento determinado, ella se va a dormir. Efectivamente se duerme y sueña lo siguiente. Y es que él me aparecía en sueños. Yo me acostaba en la cama de las chicas, me aparecía en sueños. Y, o sea, yo le veía y yo iba andando pues con mi pareja. Y él venía por detrás, yo me arrodeaba, le miraba y me decía, yo no sé si estoy muerto, me decía. Y claro, yo al primer impacto me despertaba y salía por patas y claro, me metía en la cama con el que entonces era mi novio. Me iba corriendo a esconderme allí porque me moría del miedo. Y eso sucedió durante otras 2 noches más hasta que ya decidí que en esa cama no me acostaba. Pero parece ser que en esa cama hubo más episodios extraños, ¿no?
Sí, yo antes comentaba que no solo se quedaba ella a dormir, que jamás volvió después de esos sueños, sino que se quedaban a dormir dos de las hijas de este hombre. Y aquí nos encontramos con una escena que ya va más allá de lo que podríamos calificar como un sueño, como una percepción, como quizá una sugestión por el dolor de la pérdida de un familiar, sino vamos a hablar de algo físico, pero algo físico tremendo, algo físico que casi es tremendamente aterrador. Fíjate, ellas dos, las dos hijas, se quedan en la cama de esa habitación, por cierto, una habitación en donde nadie quería estar, desde la muerte de su padre en este caso, y entonces sucede lo siguiente. La cama se movía sola, y entre ellas se decían, ¿te quieres estar quieta? Pero que yo no estoy haciendo nada, serás tú, que yo no estoy haciendo nada, que no sé qué. Eso fue una noche, y luego otra noche, y creo que a la tercera o cuarta noche es como si alguien cogiera de los pies de la cama y la agitara hacia arriba y hacia abajo, pum, 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 ya como diciendo, ¿me queréis prestar atención? Y ya que, bueno, ya salieron por patas de la cama, ya no volvieron a dormir ahí. Wow, qué miedo debe dar eso, ¿eh? Imagínate. ¿Se estuvo mucho tiempo sintiendo estos fenómenos, experimentando esos fenómenos? Pues fíjate, experimentaron este tipo de cuestiones, los sueños, la cama, las sensaciones de que él rondaba o quería despedirse de cada uno de ellos, cerca de un mes aproximadamente, hasta que decidieron hacer una consulta, alguien que les propuso que si colocaban un clavel, es decir, si de alguna manera hacían de forma recíproca una respuesta a esa despedida, junto a una fotografía de esta persona fallecida, pues quizá podrían aplacar sus ansias de comunicarse. Y parece que esto al menos funcionó, y desde entonces la verdad es que dejaron de suceder todos estos fenómenos. ¿Y por qué no se ha querido contar toda esta experiencia ella? Pues mira, nos lo ha querido contar incluso en contra de su propia familia, porque esta es una experiencia muy particular. Es cierto que ocurrió en el año 1987, ya hace mucho tiempo, pero ella tenía la necesidad de contarlo, pero sobre todo por algo. Por dos cosas primordiales. La primera, porque escucha el Espacio en Blanco y sabe el respeto absoluto con el que mantenemos los asuntos y sobre todo los testimonios y estas experiencias. Y también por algo que creía ella es muy importante, que es ayudar a los demás. Si quieres, si te parece, la escuchamos. Pues esa es la razón, que cuando alguien se encuentre en una situación así, que lo considere como parte de la vida y para que la sepa sobrellevar, porque como al principio, lógicamente, uno se asusta, pero luego con los años empieza uno a pensar que al fin y al cabo, pues, era una cosa que tenía que suceder. Eso le agradecemos y mucho que nos haya contado la experiencia y que seguramente puede ayudar a gente que vive este tipo de historias, esos toques desde el más allá. Qué curioso. Forma de conectar contigo por si te quieren contar más historias de estas que siempre que tratamos con muchísimo respeto. Pues a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, también a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Pues como siempre un placer y te seguiremos escuchando en ese terror en blanco. Ahí está, por supuesto, contando siempre historias fascinantes. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, un abrazo fuerte y nos vemos prontito. Un abrazo. Radio Nacional de España, la radio por delante. Un cuadro hay que mirarlo con limpieza, presentarte delante del cuadro esperando recibir lo que él te dé, no lo que te han enseñado que debe decir la pintura. Esta semana, a punto de cumplirse los 14 años de su muerte, nos acercamos a uno de los artistas españoles más destacados del siglo XX, Antoni Tàpies. A pesar de que he tenido muchos premios, para mí lo que fue un premio más importante fue el reconocimiento de Picasso y luego, un poco más tarde, el de Miró. Memoria de Delfín, Arturo Martín Lafuente. No se lo pierdan. Los lunes a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Y cuando quieras, en RN Audio. Radio Nacional de España. Este es el momento. El momento
de tus misterios. Todos están en Espacio en Blanco. Y ahora temas más ilusionantes. Nos vamos hasta Zamora para hablar, para deciros la próxima salida del Espacio en Blanco. Hablábamos hace poco de esa salida que vamos a tener en Alicante. Vamos a estar también en Zamora, en ese congreso que organiza Miguel de Lucas, alguien de la familia, que se llama Ahora Ilusión. Y ya le saludamos. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal estás? ¿Tienes mucha ilusión? ¿Ilusionado? Hombre, ya sabes que yo siempre estoy ilusionado, siempre, y hoy más porque hablo contigo. Yo también lo estoy y lo estamos. Hay un nuevo congreso, ¿es el cuarto o el quinto? El cuarto congreso. Cuarto congreso de la ilusión. Dime fechas. Mira, son 27 y 28 de febrero. Vendrá alguno de los mejores conferenciantes de España. Y el sábado grabaremos Espacio en Blanco, jueves 28 de febrero a las 8 de la tarde, con entrada libre en el Teatro Ramos Carrión, que espero además que sea un programa muy, muy misterioso, porque en Zamora y en su provincia pasan cosas muy misteriosas. Has dicho jueves, es el sábado, ¿no? Sí, sí, he dicho sábado 28 de febrero. Has dicho jueves, pero bueno, es el sábado cuando vamos a estar allí. Venga. El día 27 y 28, y va gente muy curiosa. El Langui, por ejemplo. Sí, viene Juan Manuel, porque es un fenómeno, tiene que dar su vida es una auténtica lección, y va a dar una auténtica lección de vida. El premio este año, Ahora Ilusión, se lo entregamos a Ángel Gaitán por la ayuda que ha prestado a otras personas. También tenemos a Monse Hidalgo, a Eduardo Sáenz de Cabezón, presentador de Órbita Laica y de nuestra casa de Radio Televisión Española, a la maravillosa psicóloga María Jesús Olavarreyes, y a Fran Rivera, que nos hablará de cómo enfrentar el miedo. Así que yo creo que es un compendio de artistas para todos los gustos, de conferenciantes para todos los gustos. Sí, señor. ¿Y va a haber algo de magia por tu parte? Anda, sí, por favor. Yo estaré por allí y yo me encargo de las cenas y de las comidas. No, anda, por favor, un poquito de tu magia. Eso creo que, no sé, siempre haremos magia un poco detrás de los escenarios para que todo funcione, pero en este congreso Ahora Ilusión, sí, una de las cosas que me gusta a mí es que no me toca a mí estar en el escenario, sino que puedo estar sentado escuchando. Iba a decir tranquilamente, pero escuchando todo lo que tenéis que aportar vosotros. Y además, Miguel, te voy a decir una cosa en estas noches frías castellanas en las que estamos aquí ahora mismo, sí, que estás hablando en directo con Zamora. Te voy a decir que la gente está muy ilusionada con que vengas. Nadie se pensaba el primer año cuando te conseguí engañar para que vinieras con todo tu equipo, y ahora ya eres una parte imprescindible de esta familia de Ahora Ilusión, y la verdad que tu presencia vuestra presencia, porque sois un equipo maravilloso, tú, Natalia, toda tu gente, le da un empaque súper especial al Congreso. Qué honor que nos haces. 27 y 28 de febrero, Teatro Ramos Carrión. Vamos a cargarnos ilusión con Miguel de Lucas y todos esos invitados. ¿Forma de contacto? ¿Hay alguna página web o algo? ahorailusión.com, y yo, Miguel de Lucas, en todas las redes. Que pongan Miguel de Lucas y que no se equivoquen, que no pongan Miguel Pelucas, que no salgo. Fuerte abrazo, encantado, y dentro de poquito te daremos ese abrazo súper grande. Nos vemos prontito, gracias. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Ahí vamos a estar en Zamora, luego iremos a Alicante, y hay muchas salidas del Espacio en Blanco para compartir con todos vosotros. Y ahora llega otro compañero, nos va a llevar a conocer extraños animales, una de las secciones que tenemos en el Espacio. ¿Extraños? Eso es, aunque parezca curioso, así es. Carlos IV ha pasado a la historia por muchas cosas, y entre otras pues por su afición a la caza, tanto de viva escopeta como patrocinando expediciones, sobre todo pues en lugares extraños para atraer animales exóticos, algo que no estuviera visto en España ni en Europa, claro. Y estamos en una época en la que ponemos un poco situación, en la que es una época, pues bueno, el reinado de Carlos IV duró entre 1788 y 1808, a caballo entre los dos siglos, y es un momento de gran interés científico, con numerosas expediciones militares, comerciales también, que llevan a los españoles
por nuevas regiones, por todo el planeta, ¿no? Para que intentaban pues descubrir, controlar. Entonces eran nuevos territorios de frontera realmente, inexplorados, inhóspitos muchas veces, con un desfile pues variopinto de especies diferentes, de pueblos desconocidos con los que comerciar o con los que guerrear, Y hay una zona en concreto que a Carlos IV le interesaba mucho por las historias que llegaban desde allí, que es la Patagonia, ¿no? Una de esas regiones propicias, ¿no? Para el descubrimiento, el asombro, pues bueno, vastas extensiones indígenas que cuentan relatos sobre animales o plantas extrañas. Vale, todo parecía posible en esta región, pues temible y mágica a la vez. Así que se juntó la afición casi enfermiza de Carlos IV por la caza con las historias de especies exóticas que le llegaban desde este lugar de la tierra. ¿Es dónde cazaba Carlos IV? ¿En España? En España, bueno, él cazaba pues por donde le invitaban. Él que contaba con cotos de caza, pues sobre todo en la zona de lo que era Ciudad Real, también la zona de Toledo, en toda la meseta. Cazaba pues lo que había, corzos, ciervos en aquella época, ¿no? Jabalíes también, ¿no? Pero también le invitaban otros reyes, otros nobles a cacerías en Francia, los alrededores de París. También se cuenta que su fama era muy conocida también en Alemania también. Bueno, pues al final esta afición le llevaba a abandonar muchas veces sus obligaciones como rey, ¿no? Y dejaba visitas por hacer y reuniones a alto nivel, pues por irse a cazar o por ir a ver un nuevo animal que habían traído pues a su colección particular. Él era así. Y le interesaba la Patagonia, como has dicho, ¿no? Y ahí hablaban de seres misteriosos y legendarios, como por ejemplo... Claro. Por ejemplo, básicamente había 3 seres que podemos llamar 3 criaturas extrañas, 3 monstruos que llamaban la atención. La primera vez que los españoles se acercaron a la Patagonia fue con la expedición de Fernando de Magallanes, que allá en 1520, donde ya tuvieron contacto con los tehuelches, con los patagones. Los tehuelches son, sin entrar demasiado en ahondar, porque hay controversia con esto entre los investigadores, pues los habitantes de los indígenas de la zona de la Pampa y de la Patagonia. Bueno, ellos tenían en su cosmogonía, hablaban de un animal, el Emgansem, realmente con el que habían convivido, porque estos tehuelches llevaban habitando la zona pues hace unos 13.000 años. Y este Elegamsem es una mezcla de animal real y mitológico. Hablaban que era un ser enorme, cubierto de un enorme caparazón, muy grueso, parecido de algún modo a los armadillos actuales, ¿no? Que secuestraba a mujeres además y que tenía pues para algunos tenía la cara humana. Era un ser gigantesco, infernal, incluso los huesos de estos Elemgassem los tallaban, los rayaban y se los daban a beber a los niños para que fueran fuertes y sanos. Bien, estos Elemgassem realmente son los gliptodontes, de los cuales tenemos evidencia fósil, ¿no? En muchos museos de ciencias naturales están, ¿no? Con los que ellos llegaron a convivir en su momento, ¿no? Porque estos gliptodontes desaparecieron hace estos armadillos, a unos 10.000 años, ¿no? Entonces, pues este fue el primer contacto con lo extraño, con los animales extraños que los españoles tuvieron conocimiento con estos tehuelches, con estos patagones, ¿no? Pero hay mucho más todavía. Buscaban también quizá uno que se llamaba Mapinguaris. Ahí está. Ese es uno de los 2 criaturas realmente potentes que estaban buscando en su momento. El Mapinguari, a ellos las diversas expediciones que había establecimientos que había en la zona españoles, estaba formado por pequeños establecimientos, pequeñas factorías. En Patagonia había básicamente 3, que eran Carmen de Patagones, que costaba como unos 600 kilómetros al sur de Buenos Aires, que era una pequeña guarnición militar, con un puerto pequeñito, Mercedes de Patagones y el Fortín de San Javier. Bien, todas estas factorías, estos establecimientos se pusieron a la orden de Carlos IV cuando descubrieron algo muy curioso, que es historias que contaban de una criatura llamada Himche, que era pues una especie de ser monstruoso, grande, enorme, del que habían encontrado
algunos huesos en la zona. Estos huesos se encontraron en 1789 en la zona del río Luján y se enviaron al Museo Real de Madrid, a lo que es el actual Museo de Ciencias Naturales, y donde están todavía conservados. Realmente estos eran huesos luego supimos, de Milodón, de megaterios, de un perezoso gigante extinto. Pero entonces se pensaba que eran huesos de animales vivos y que estos animales, según rumores que llegaban a asesinar, a matar familias enteras. Y entonces Carlos IV lo que quería era exactamente la frase que decía a sus huestes que estaban allí y a los expedicionarios que mandaba en la búsqueda de esos animales, era que quería uno de estos hinchés, ¿no? Y él decía que me traigan uno vivo, aunque sea de los pequeños, porque habían encontrado distintos huesos de distintos tamaños, ¿no? Entonces los peones indígenas que acompañaban a los españoles creían que estos restos pertenecían a un animal gigantesco que era de vida subterránea y que cuando moría, al acercarse a la superficie y exponerse al sol, pues aparecían estos huesos. Con el tiempo sabemos que son los milodones, los perezosos gigantes, y con el tiempo tenemos en cuenta que estamos hablando de una criatura criptozoológica actual que tanto en la zona de Brasil, en la Amazonia brasileña, como en el sur del continente, en la Patagonia, es conocida como el nombre de Mapinguari. Este perezoso gigante, supuestamente extinto, pero que ha sido visto en numerosos lugares de estas regiones. Lo que quería Carlos IV era un Mapinguari, como digo, que fuera, aunque fuera de los pequeños, pero vivo. ¿Y se lo trajeron o al final...? No, la verdad es que el resultado de estas expediciones buscando a Mapinguari fue un poco descorazonador. El hallazgo de los huesos del megaterio palió un poco el pequeño desastre, ¿no? Y dio ciertas esperanzas de hallar algo positivo. Las expediciones continuaban en cualquier caso y cada vez se acercaban más al sur del continente, llegando, por ejemplo, a la región de los grandes lagos de la zona, ¿no? Donde pues teníamos noticias de este hinché, de este megaterio, de este Mapinguari, pero también de otro animal extraño, acuático y todavía más temible que este, si acaso. Y no me digas que se llamaba Inagelito. ¿O me lo he inventado? No te lo has inventado. Vale. Así es, Miguel. El nombre que daban los patagones, los tehuelches, a una criatura grande, maciza, recubierta de pelo corto. Hay un caos ahí en las descripciones, porque en algunos casos hablan de un ser acuático, en otros semiacuático, pero en general lo que describen es un ser grande, desproporcionado, feroz, que se contaban historias que había matado a familias enteras de colonos, también de indígenas. Y entonces, ante esta situación, Carlos IV dijo que quería que también le enviaran un ejemplar vivo o muerto, en este caso le daba igual, de esta especie, porque quería conocerlo. Desde la expedición de Malaspina, de 1789, que volvió 5 años después a España, pero pasó 2 veces por la Patagonia. Entonces ya tenían el encargo de encontrar este Yemich, llamémosle posteriormente, vamos a adelantar un poquito de spoiler, este Nahuelito, ¿no? Este monstruo lacustre de la Patagonia, de los lagos patagónicos. Todas las misiones tenían como objetivo, si no primario, sí secundario, buscar a este Yemich, a este monstruo, ¿no? A este monstruo temible, semiacuático que mataba gente. Porque lo que se hacía era aprovechar, si no era una expedición es proceso para buscar este monstruo, lo que se hacía era pues aprovechar las salidas, las expediciones habituales, pues algunas eran para buscar víveres o para llevar víveres a otro destacamento, para sofocar alguna pequeña rebelión de los indígenas o para explorar una zona. Siempre el objetivo secundario era encontrar uno de estos monstruos y traerlo vivo o muerto y llevarlo para España. Hubo muchas incursiones, sobre todo en la década de los 90, de 1790, ¿no? Explorando el territorio para obtener datos sobre esta supuesta megafauna local y partiendo de todos los fortines de la Patagonia, pues cada vez llegaban más al sur y las descripciones eran más alarmantes todavía de este Yemich, ¿no?
hasta que llegaron, pues bueno, a la región de los Grandes Lagos, entre ellos el del lago Nahuel Huapi, sede actual de lo que conocemos actualmente como Nahuelito. En el lago Nahuel Huapi, además, hay una zona que se llama Nahuel Huapi, significa Isla del Tigre, y Emis, en el lenguaje mapuche, significa tigre de agua. Con lo cual, bueno, etimológicamente estaban relacionados los dos nombres y se piensa que sería la misma criatura de la que se venían teniendo noticias. Lo que sí encontraron los españoles fueron muchas referencias cuando llegaron al Nahuel Huapi en una zona en concreto donde está esta isla del Yemis, la Isla del Tigre, en la que había naufragios ocurridos entre la península, que luego se llamó de San Pedro, y la isla Victoria, naufragios producidos por la presencia de un monstruo que hacía zozobrar las embarcaciones y las canoas, haciendo desaparecer a muchos de los nativos y a algunos de los españoles, se cuenta también. La búsqueda siguió, pero los resultados, por desgracia, no fueron demasiado buenos ni para los expedicionarios ni para Carlos IV, la verdad. Nunca lo encontraron, ¿no? ¿Y cómo era de grande, ya casi terminando? Sí, pues comentaban que era... las medidas comentaban que era aproximadamente, para hacernos una semejanza, como de un elefante, más o menos, pero algunas descripciones lo decían con cuernos, otros con una cola alargada. La descripción del plesiosaurio que tenemos de Nahuelito ahora, como de muchos otros monstruos lacustres, es muy posterior. Es aproximadamente de los años 1920-1930, después de una expedición que hubo, auspiciada por el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, la expedición Onelli en 1922, cuando de un modo un tanto satírico la prensa, porque esta expedición no encontró a Nahuelito ni ningún monstruo tampoco lacustre, la prensa y algunos científicos se burlaron, ¿no? Creyendo que, bueno, por lo que buscaban sería un plesiosaurio, era la noticia en algunos periódicos, ¿no? Y entonces empezó a quedarse esta idea del plesiosaurio de los lagos patagónicos, e incluso luego ya la gran mayoría de los avistamientos que se han catalogado los describen así, de esta manera, como algo con cuello serpentiforme, alargado, un gran cuerpo, como un plesiosaurio, vamos. El Mapinguaris en esos monstruos que buscaba, pero nosotros aquí hemos conocido parte de su historia. Criptozoología, que es algo mucho más serio de lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Porque gente como tú se dedica a buscar, no sé si del modo científico, pero sí de una manera muy seria, aclaraciones a estos, a veces, leyendas y misterios que están ahí oscuros. Cosa que me alegra, claro, y que lo cuentes aquí en el Espacio en Blanco. Nada, y me alegro mucho que me des la oportunidad de contar estas historias y darlas a conocer a los amigos de Espacio en Blanco. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, pues a través del blog Criptozoología en España, ahí hay un correo electrónico si quieren contactar conmigo, y siempre me pueden encontrar en cualquier red social tecleando Javier Resines, ahí estaré. Como siempre, ha sido un placer, Javier. Muchas gracias, Miguel, un abrazo, hasta pronto. También un abrazo muy fuerte para ti. Los grandes misterios. Ese es nuestro mundo. Y si estás aquí, también es el tuyo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Seguimos nuestro periplo por el mundo buscando misterios. Y en este momento nos vamos a la naturaleza, donde nos espera Luis Miguel Domínguez. Luismi, buenas noches, Luismi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches, amigo. ¿Todo bien? Bueno, sí, la verdad es que en lo personal muy bien. A nivel colectivo, como formo parte de esta sociedad, pues estoy muy triste, ¿no? Con el accidente ferroviario y con el dolor de las personas, ¿no? Sí, que compartimos también nosotros. Este es nuestro compañero. Vamos a tratar de viajar y marcharnos a descubrir una vez más misterios en la naturaleza. Y hoy nos llevas a descubrir un ser
pavoroso, precioso, increíble, la anaconda, ¿verdad? Sí, yo creo que es la reina de los ofidios, a pesar de que esto, como en todo, hay un montón de especulaciones al respecto. A mí me lo parece y voy a contarte porque ya verás. Vale, ¿dónde vive la anaconda? Y espera, antes de nada, yo he visto este tipo de serpientes tanto en Asia como en América. Sí. ¿Es la misma especie, la anaconda y la boa o...? No, mira, en Asia no has podido ver anaconda. La anaconda está solamente ubicada en Sudamérica, en las cuencas amazónica y del Orinoco, es donde están las grandes anacondas. Por cierto, hay 4 especies de anaconda distintas, además de las diferentes subespecies. Es un animal que aparentemente todo el mundo conoce, pero que no tiene ni idea casi nadie de ella. Ajá. 4 especies, suele ser muy grande, crece mucho. Pues mira, el tamaño de la anaconda está en torno a los 10 metros en el caso de los mayores ejemplares y llegan a pesar hasta 160 kilos de peso. ¡Wow! ¿10 metros? Sí, tú fíjate, mira, por ejemplo, en Iquitos, en Perú, sí, territorio que estoy seguro que conoces bien, en la Amazonia peruana, en el año 2014, hace bien poquito, se capturó un ejemplar de 8 metros y 160 kilos de peso, que ya está bien, ¿no? Pero fíjate, con esto que te estoy diciendo, no te estoy dando los datos de la mayor serpiente del planeta, porque sin duda no lo es. No. Hay todavía más grandes. ¿Todavía? ¿Pero de la misma especie o otro tipo de serpientes? No, son especies diferentes. La reina en cuanto a longitud es la pitón reticulada, que a mí me parece un animal portentoso, es muy vigorosa, tiene una actividad enorme y por tanto es mucho más agresiva que la anaconda. Y la pitón reticulada es un bicho de mucho cuidado, porque llegan a alcanzar los 250 kilos de peso. Imagínate. Wow. ¿Y esa sí vive en Asia o también vive en América? Sí, sudeste asiático. Vale. Vietnam, por ejemplo, hay bastante población de pitón reticulada, la isla de Sumatra también, en algunos lugares de Indonesia la tenemos ubicada. Pero este festival de grandes serpientes no se acaba en América y en Asia. Tendremos que meter también África ahí, ¿no? Sí. Pues en África tenemos un bicharraco impresionante que es la pitón de roca o pitón ceba, que es un animal de 8 metros de longitud y 160 kilos de peso. Muy parecida a la anaconda, muy parecida. Yo he tenido oportunidad de verlas tanto en América, una de 6 metros que me pareció gigantesca, como en Asia, sí, claro, que me la colocaron encima también, y wow, qué animales tan increíbles. Son peligrosos para ser... Bueno, y además iba con alguien y una de ellas le dio un mordisquito, menos mal que no era venenosa. Y no son venenosas y por tanto su mordisquito suele tener complicaciones en cuanto a alguna infección que a veces te inocula su dentadura. Pero sobre todo lo más importante es la capacidad de constricción que tienen y esto me recuerda un episodio que viví realmente inédito y único, y que no quiero dejar de contarte esta noche. Pues, ¿me lo cuentas ahora? Sí, ahora mismo. Venga. Mira, estaba yo en el Amazonas brasilero, concretamente en una población que se llama Manacapurú, que está muy cerca de Manaos, en toda aquella zona de influencia. Y de repente veo a un señor mayor, un hombre de unos 80 años de edad, que iba con una garrota, iba con un bastón, caminando con mucha dificultad, ¿no?
Aquel hombre se llama Raimundo, todavía vive, el señor Raimundo. Bueno, pues el señor Raimundo resulta que estaba en La Roza, que es la huerta, allí en Brasil, ¿no? Este hombre es un riberiño, es un hombre que vive pegado al río Amazonas. El caso es que esta persona, después de estar trabajando en su huerta, pues el pobrecito se echó una siesta. Pero me cuenta que cuando está en mitad de la siesta, nota que no puede respirar. Bueno, en ese momento ya una anaconda le había comido por los pies hacia la cintura y le había roto ya la cadera, le había fracturado los huesos de las piernas. Entonces el hombre gritó como pudo y inmediatamente vinieron sus vecinos y espantaron al animal, que lo que hizo fue regurgitar al señor Raimundo, lo vomitó y salvó su vida. Y es curioso porque habitualmente la anaconda se come a sus presas empezando por la cabeza, no por los pies. Esto a él le salvó evidentemente la vida, porque el poder de constricción de este animal es tal que te revienta el cráneo, la clavícula, la columna vertebral, sin duda, ¿no? Así que fíjate, la primera persona que, como en el Petit Prince, es comido por una gran serpiente, ¿no? Increíble. Ya me has contado que se pueden comer incluso humanos, comen ciervos y todo tipo de animales, pero ¿cuál es la función que tienen en el ecosistema? ¿Para qué sirven? Perdón por el sirven. No, correcto. No está muy bien. Hay que ir a la praxis, Miguel. Siempre hay que ir a la praxis. ¿Para qué sirve Beethoven? ¿Para qué sirve una anaconda? Bueno, pues mira, la anaconda, aparte de dar belleza y leyenda a los ecosistemas en los que habita, es una gran depredadora que además tiene un metabolismo muy lento, lo que quiere decir que lo que caza, una vez que lo ha engullido, lo deja reposar ahí meses. O sea que parece que está muerta, pero está latente. La anaconda siempre está latente. Por eso les gusta enterrarse en el barro, embarrarse. La sucuri, que es la más temible de todas en Brasil, la sucuri es una gran capturadora de capibaras, de yacarés, de toda la fauna del río, que necesita de un notario. La anaconda es un notario del río, sin duda, que organiza toda la pirámide ecológica. Es un animal increíble, que a mí me fascina. ¿Y se la comen? ¿También se puede comer o...? Sí, la sucuri, hay diferentes platos, sobre todo de los riberiños, que son las personas que tienen en su sangre, por supuesto, ADN indígena, blanco y a veces negro. Estos son los caboclos. Sí. Los caboclos, yo he comido muchísimas veces con ellos sucuri, claro, anaconda. Ellos se la comen y la piel se utiliza pues para hacer una cierta marroquinería tradicional y artesana, ¿no? Fíjate qué cosa, estoy recordando algo que tampoco quiero dejar de contarte, Miguel. Fíjate si somos absurdos los humanos, que te he empezado ubicando a la anaconda en Sudamérica y a las pitones reticuladas en el sudeste asiático. Pero resulta que tenemos, por ejemplo, pitón reticulada y pitón de Seba, la africana, en Florida. Ahora mismo Florida tiene un problema muy serio con esta serpiente, concretamente en los Everglades. ¿Sabes que hay una zona en Florida que es amarismada, sí, una zona de marisma, que son los Everglades? Sí. Bueno, pues allí desde que pasó la gran tormenta, el Katrina, ¿te acuerdas, verdad? Sí, bueno, sí. Un huracán de aquellos destrozó varias
tiendas de animales exóticos, y por los aires volaron pitones reticuladas de varios metros de longitud. Hoy habitan en esos Everglades y hoy han provocado ya problemas muy serios. La policía de los Estados Unidos tiene un problema porque han aparecido ya estas serpientes reptando por el interior de las habitaciones de algunas casas en las que dormía un bebé tranquilo en la cuna al lado de sus padres, pero vigilado para ver si estaba tiernecito por una de estas pitones. 2:58, el momento de despedirnos. Ha sido como siempre un placer estar juntos. Os dejamos ahora con las noticias de las 3 y luego con el resto de nuestros compañeros. Cruce de cables. Volvemos en 7 días y ahora hasta las 3 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros de estos temporales que nos llegan. Os queremos a todos aquí en el Espacio en Blanco la próxima semana. Abrazos y nos encontramos aquí.